有人。有人。有人。Oye, ¿tú con quién viajes que estabas hablando? ¿Cómo? ¿Con quién viajes que estabas hablando? Me la vas a pagar, pues. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Pero Diana, tú eres loca. ¡Y te le partiste la pierna! ¡Ay! ¡Oh, Diana, no! ¡No! ¡Vamos!ちょっと震えすぎてて心臓の音が聞こえないんですけど。Allora, la puntura. Americana. I don't think he wants it. Kembala ini dia. What are you? 开始打了吗？怪不得。